Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos las mentes maestras que definieron la historia de la guerra. Hoy nos adentramos en la vida de Iván Konev, el mariscal soviético que, con su liderazgo en el frente oriental, jugó un papel crucial en la derrota de la Alemania nazi. Su astucia y determinación lo convirtieron en uno de los grandes estrategas de la Segunda Guerra Mundial. Antes de avanzar en esta increíble historia, apoya nuestra causa dejando un like y suscribiéndote a Estrategos. Cada clic nos permite continuar trayendo los relatos de los grandes de la historia militar. Comienza la marcha, hermanos, que arranque la historia de Iván Konev. Primera parte: infancia, juventud y ascenso en la revolución. Iván Konev nació el 28 de diciembre de 1897 en Lodeino, una pequeña aldea en la provincia de Kostromá, al norte de Moscú. Era el segundo de 4 hijos de una familia campesina. Su padre, Mijail, trabajaba la tierra con manos endurecidas por años de arar bajo el sol, y su madre, Evdokia, hacía lo imposible por mantener a la familia alimentada en medio de la escasez. Era un mundo duro, donde el invierno cubría los campos con su manto blanco y la lucha diaria era tan constante como el amanecer. Konev creció rodeado de las tradiciones campesinas, pero también de la pobreza y la incertidumbre. Desde muy joven, Iván mostró un carácter decidido. Cuando no trabajaba en el campo, asistía a una escuela rural donde aprendió a leer y escribir, habilidades poco comunes en una época en la que el analfabetismo dominaba las aldeas rusas. Aunque las oportunidades eran limitadas, estas primeras lecciones sembraron en él una curiosidad por aprender y un deseo de superación que más tarde definirían su carrera. Pero la vida no era fácil. La familia Konev vivió los efectos de una Rusia marcada por la desigualdad y las tensiones sociales, que en esos años alcanzaban un punto de ebullición. Para Iván, estas circunstancias forjarían un carácter resiliente y una empatía con los oprimidos, una visión que moldearía su compromiso revolucionario años más tarde. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la vida rural de Lodeino quedó ensombrecida por la llamada a filas. Iván, que apenas había alcanzado los 19 años, fue reclutado en 1916 para servir en el ejército imperial ruso. Fue enviado al frente occidental, donde enfrentó la brutalidad de la guerra moderna: trincheras infestadas de barro, bombardeos constantes y un enemigo invisible que acechaba desde la distancia. Imagina a un joven campesino, acostumbrado a los campos abiertos de Rusia, enfrentando el caos del frente. Para Konev, la guerra no solo fue una experiencia traumática, sino también una revelación. Allí entendió la desesperación de los soldados y la incompetencia de los mandos imperiales. Las derrotas constantes del ejército ruso, junto con la falta de provisiones y liderazgo, alimentaron un descontento generalizado entre las tropas. Konev no era ajeno a este sentimiento. Como muchos de sus compañeros, comenzó a cuestionar el sistema que los había arrojado a una guerra sin sentido. En las trincheras, las conversaciones sobre revolución, igualdad y cambio empezaron a resonar con fuerza. En 1917, la revolución sacudió los cimientos del Imperio ruso. El zar Nicolás II abdicó, y con ello, el viejo orden comenzó a desmoronarse. Para Konev, este fue un momento decisivo. Desilusionado con el régimen zarista y sus fracasos, adoptó rápidamente las ideas revolucionarias que prometían un futuro diferente para Rusia. Tras la formación del Ejército Rojo en 1918, Iván Konev se unió como voluntario. Era un ejército aún joven, pero lleno de fervor ideológico, liderado por figuras como León Trotsky y con la misión de defender la revolución contra los enemigos internos y externos. Para Konev, unirse al Ejército Rojo no era solo una decisión militar, sino una declaración de principios. Era el comienzo de un compromiso que lo llevaría a convertirse en uno de los generales más importantes del siglo XX. Durante la Guerra Civil Rusa, 1918-1921, Konev destacó por su valentía y capacidad organizativa. Asignado a diversas unidades en frentes clave, comenzó a desarrollar las habilidades tácticas y estratégicas que más tarde lo harían famoso. Participó en operaciones contra el Ejército Blanco y otras facciones que buscaban derrocar al gobierno bolchevique. En las batallas de la Guerra Civil, Konev demostró una combinación de disciplina férrea y creatividad táctica. A pesar de sus orígenes humildes,
ascendió rápidamente en las filas, ganándose el respeto de sus superiores y de sus hombres. Uno de los momentos clave en esta etapa fue su papel en la defensa de zonas estratégicas en Siberia contra las fuerzas del almirante Kolchak, uno de los líderes del Ejército Blanco. La capacidad de Konev para organizar operaciones logísticas complejas en condiciones extremas lo distinguió de otros oficiales de su tiempo. La guerra civil fue un campo de pruebas para Konev. Aquí aprendió lecciones cruciales sobre liderazgo, la importancia de la disciplina, la moral de las tropas y la necesidad de adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes. Estas experiencias moldearon su visión como comandante, que siempre priorizó la eficacia y el pragmatismo sobre el dogma político. Aunque no era un político nato, Konev entendió desde temprano la necesidad de alinearse con los ideales del partido. Este equilibrio entre lealtad al Estado y enfoque militar profesional le permitió ganar reconocimiento, pero también marcó los límites de su independencia en un sistema donde el control político era omnipresente. En este periodo, Iván Konev dejó de ser simplemente un campesino convertido en soldado. Se transformó en un líder, alguien capaz de inspirar y dirigir a miles en la defensa de una causa que, para él, representaba el futuro de Rusia. Cuando la guerra civil llegó a su fin en 1921, Iván Konev ya no era el joven campesino que había dejado Lodeino. Había pasado por el frente de la Primera Guerra Mundial, adoptado las ideas de la revolución y demostrado su valía en el Ejército Rojo. Su ascenso era apenas el comienzo de una carrera que lo llevaría a los más altos mandos del ejército soviético. Segunda parte. Consolidación en el Ejército Rojo. Tras el final de la Guerra Civil en 1921, la Rusia soviética se encontraba devastada. Las fábricas estaban en ruinas, los campos yacían abandonados, y la guerra había dejado cicatrices profundas en la sociedad. Para Konev, sin embargo, este fue un periodo de reconstrucción personal y profesional. Con 24 años, decidió dedicarse por completo a la carrera militar, convencido de que el Ejército Rojo no solo era el defensor de la revolución, sino también el pilar de su supervivencia. En los años 20, Konev ascendió gradualmente en las filas del Ejército Rojo. Aunque provenía de un entorno campesino y carecía del refinamiento de otros oficiales, destacaba por su disciplina y pragmatismo. Fue enviado a diversas academias militares soviéticas, incluida la prestigiosa Academia Militar Frunze, donde demostró un talento natural para la estrategia y la organización táctica. Era un estudiante dedicado, conocido por sus largas horas de estudio y su disposición a aprender de los veteranos de la revolución. En un ejército rojo todavía en formación, figuras como Konev representaban el futuro, oficiales que combinaban el fervor ideológico con una comprensión moderna de la guerra. Al completar su formación, Konev asumió roles administrativos y de mando en diversas regiones, demostrando una notable habilidad para reorganizar unidades desmoralizadas y mejorar su eficacia. En este periodo, el Ejército Rojo experimentaba una transición de ser una fuerza revolucionaria improvisada a convertirse en una institución militar profesional. Konev se alineó perfectamente con esta evolución. La década de 1930 marcó un punto de inflexión en la historia de la Unión Soviética. Mientras Stalin consolidaba su poder, las purgas políticas y militares se extendieron como un incendio incontrolable. En 1937 y 1938, el Ejército Rojo sufrió un golpe devastador. Miles de oficiales fueron arrestados, ejecutados o enviados al Gulag bajo acusaciones de traición. Entre las víctimas estaban algunos de los estrategas más brillantes de la revolución. En medio de este clima de paranoia, sobrevivir no solo requería lealtad inquebrantable, sino también una aguda habilidad política. Konev no solo sobrevivió, sino que emergió fortalecido, una hazaña notable en un periodo donde la confianza era un recurso escaso. La clave de su supervivencia radicaba en su perfil político relativamente bajo. Aunque era leal al partido, Konev no era un líder carismático ni una figura pública prominente que pudiera atraer la atención de los oficiales de la NKVD. Además, su dedicación al servicio militar y su capacidad para cumplir órdenes sin cuestionarlas lo hicieron valioso en un momento en que el Ejército Rojo necesitaba oficiales competentes para cubrir las vacantes dejadas por las purgas. El impacto de las purgas en el ejército fue devastador. Sin embargo,
para figuras como Konev, representaron una oportunidad para ascender más rápidamente en la jerarquía militar. Aunque esto nunca se mencionaría públicamente, la eliminación de competidores más experimentados permitió que oficiales jóvenes y en ascenso ocuparan roles clave. Para Iván Konev, este fue un periodo de cuidado extremo. Cada decisión, cada palabra y cada mirada contaban. Pero su instinto de supervivencia, combinado con su disciplina militar, lo mantuvo a flote en un mar de incertidumbre. En 1938, Konev recibió su primera gran asignación, comandante de un distrito militar en Siberia. Esta región, conocida por su vastedad y condiciones extremas, representaba un desafío tanto logístico como estratégico. Sin embargo, Konev vio esta asignación no como un castigo, sino como una oportunidad para demostrar su valía. Siberia era más que un destino remoto, era un laboratorio para la guerra moderna, un terreno donde Konev podía experimentar con tácticas y reorganizar unidades para prepararlas para futuros conflictos. En este periodo, Konev comenzó a desarrollar y perfeccionar tácticas de guerra en climas extremos, maniobras de movilidad rápida y técnicas de defensa en profundidad. Estas estrategias no solo eran necesarias para operar en Siberia, sino que también anticipaban los desafíos que enfrentaría el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Además de las innovaciones tácticas, Konev demostró ser un líder eficaz al reorganizar y modernizar las unidades bajo su mando. Insistía en la disciplina y el entrenamiento riguroso, pero también se ganó la lealtad de sus hombres al preocuparse por su bienestar, una cualidad que lo distinguiría durante toda su carrera. La asignación en Siberia consolidó la reputación de Konev como un oficial confiable y competente. Aunque no era un estratega visionario como Zhukov o Timoshenko, Konev tenía un enfoque práctico y metódico que lo hacía ideal para comandar en situaciones difíciles. Mientras Stalin observaba con desconfianza a muchos de sus generales, Konev logró ganarse la confianza del liderazgo soviético. No era un hombre de discursos ni de ambiciones políticas. Su enfoque estaba completamente en el cumplimiento de sus deberes militares. Esta lealtad y profesionalismo serían recompensados con futuras asignaciones más importantes, aunque el precio de mantenerse en el sistema soviético siempre implicaría navegar con cautela. Cuando Iván Konev dejó Siberia para asumir nuevos roles en el Ejército Rojo, no sabía que se acercaba el mayor desafío de su vida, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los años que pasó consolidándose como comandante, sobreviviendo a las purgas y liderando en condiciones extremas, lo prepararon para lo que estaba por venir. Tercera parte, Segunda Guerra Mundial de Moscú a Kursk. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja en junio de 1941, la Unión Soviética quedó completamente desprevenida. Las tropas alemanas avanzaron rápidamente, aplastando a las fuerzas soviéticas en su camino y amenazando con capturar Moscú antes del invierno. Fue en este contexto que Iván Konev fue nombrado comandante del Frente Occidental, una de las líneas defensivas más críticas para la supervivencia del país. La Wehrmacht avanzaba con una ferocidad imparable, dejando tras de sí una estela de destrucción. Para Konev, el reto era monumental: reorganizar tropas desmoralizadas, coordinar defensas improvisadas y ganar tiempo para reforzar Moscú. A pesar de los recursos limitados, Konev mostró una impresionante capacidad de liderazgo. Organizó líneas de defensa utilizando todo lo disponible: soldados, civiles y hasta restos de maquinaria agrícola reconvertida en barricadas. Organizó líneas de defensa utilizando todo lo disponible: soldados, civiles y hasta restos de maquinaria agrícola reconvertida en barricadas. Sin embargo, los alemanes lograron cercar gran parte de sus tropas en Viazma, en una derrota que costó cientos de miles de bajas soviéticas. Fue un golpe devastador, pero Konev aprendió una lección clave: la guerra contra Alemania sería una lucha de resistencia y astucia. Aunque fue relevado del mando tras Viazma, Stalin pronto lo asignó al frente de Kalinin, donde tuvo la oportunidad de redimirse. Durante la contraofensiva de invierno de 1941-1942, Konev jugó un papel crucial en la operación que detuvo a los alemanes a las puertas de Moscú. Con temperaturas que congelaban hasta el aliento, las fuerzas soviéticas empujaron a las tropas de Hitler hacia atrás, marcando la primera gran derrota de la Wehrmacht en la guerra. Para los soldados soviéticos, esta fue una victoria que encendió la esperanza,
para Konev, fue la confirmación de que el enemigo podía ser derrotado, aunque a un costo terrible. Tras la defensa de Moscú, Konev fue asignado al mando en la región de Rsev, un área conocida como la Caldera de la Muerte debido a la ferocidad de los combates. La batalla de Rsev, que se libró entre 1942 y 1943, fue una serie de operaciones soviéticas destinadas a expulsar a los alemanes de sus posiciones fortificadas. Rsev era un infierno en la tierra. Los campos estaban minados, las trincheras llenas de barro y la artillería nunca cesaba. Aquí, Konev se enfrentó no solo al enemigo, sino también a las limitaciones de su propio ejército. Aunque las fuerzas soviéticas lograron algunos avances, las operaciones en Rsev fueron extremadamente costosas. La falta de coordinación entre los diferentes frentes y la resistencia fanática de los alemanes convirtieron la batalla en un atolladero. Konev recibió críticas del alto mando por las altas bajas, pero también reconocimiento por su capacidad de mantener la línea y desgastar al enemigo. Rsev fue una prueba amarga para Konev, pero también una escuela de liderazgo. Aprendió a equilibrar las demandas del alto mando con la realidad en el campo de batalla, una habilidad que sería crucial en los años siguientes. La batalla de Kursk, en el verano de 1943, fue el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas soviéticas y alemanas en el frente oriental. Los alemanes lanzaron la Operación Ciudadela, un ataque masivo destinado a romper las defensas soviéticas en un enorme saliente alrededor de Kursk. Iván Konev, al mando del frente de la Estepa, desempeñó un papel clave en la planificación y ejecución de la defensa soviética. Kursk no era solo una batalla, era un duelo de titanes, la mayor confrontación de tanques de la historia. Konev, junto con otros comandantes como Zhukov y Rokossovski, preparó una defensa en profundidad diseñada para absorber el ataque alemán y luego contraatacar con fuerza demoledora. Las tácticas de Konev fueron decisivas en la fase final de la batalla. Mientras los alemanes agotaban sus fuerzas en choques frontales, las reservas soviéticas organizadas por Konev se lanzaron a la ofensiva, empujando a los invasores hacia Orel y liberando vastas áreas ocupadas. El éxito en Kursk marcó un punto de inflexión en la guerra. A partir de este momento, la iniciativa estratégica pasó a manos del Ejército Rojo. Para Konev, Kursk fue la culminación de años de aprendizaje en el campo de batalla. Había demostrado ser no solo un defensor valiente, sino también un estratega audaz capaz de aprovechar las debilidades del enemigo. A lo largo de estos años, Konev evolucionó de ser un comandante eficiente a un líder visionario. Aprendió a trabajar en equipo con otros generales soviéticos, adaptándose al estilo de mando centralizado pero flexible que caracterizaba al Ejército Rojo en esta etapa de la guerra. Konev no era un comandante fácil, era exigente, a menudo duro con sus subordinados, pero siempre enfocado en los objetivos estratégicos. Sus tropas lo respetaban, no solo por su rigor, sino también porque entendían que él compartía los sacrificios y las dificultades del frente. Entre 1941 y 1943, Iván Konev pasó de ser un general que luchaba por defender Moscú a uno de los arquitectos de la victoria soviética en Kursk. Su capacidad para aprender de las derrotas, adaptarse a las circunstancias y liderar en las condiciones más extremas lo convirtió en una figura clave en la Segunda Guerra Mundial. Cuarta parte. El avance hacia Berlín. En 1944, Iván Konev se encontraba al mando del primer frente ucraniano, uno de los más importantes de toda la guerra. Su tarea era liberar los territorios ocupados en Ucrania y avanzar hacia Europa Central, allanando el camino hacia Alemania. La liberación de Kiev fue el inicio de una serie de victorias estratégicas para Konev. Con un enfoque meticuloso y agresivo, lideró operaciones que no solo expulsaron a los alemanes, sino que también aseguraron puntos clave para el avance soviético. La batalla por Kiev, librada en noviembre de 1943 y consolidada en 1944, fue un triunfo táctico que demostró la habilidad de Konev para coordinar fuerzas de infantería y tanques. Su planificación metódica permitió superar las líneas defensivas alemanas, asegurando una de las primeras grandes ciudades liberadas por los soviéticos. Después de Kiev, Konev se enfocó en Polonia,
enfrentándose a una resistencia alemana cada vez más desesperada. Las ofensivas en Lvov y Sandomierz mostraron su capacidad para integrar nuevas tácticas aprendidas en la guerra, como el uso masivo de artillería para abrir paso a los tanques. En el cruce del Vístula, Konev demostró su capacidad para improvisar. Superó fortificaciones alemanas aparentemente impenetrables, utilizando ataques simultáneos en múltiples frentes para desgastar las defensas enemigas. En este periodo, Konev trabajó en estrecha coordinación con otros líderes soviéticos, incluido Georgi Zhukov. Aunque eran aliados en la causa, su relación estaba marcada por una rivalidad constante, especialmente a medida que la guerra se acercaba a su fin y la captura de Berlín se volvía el objetivo principal. En 1945, el primer frente ucraniano de Konev recibió una de las tareas más delicadas: liberar Checoslovaquia y avanzar hacia Alemania desde el sur. Este frente, estratégico para asegurar las rutas de suministro y evitar un contraataque alemán desde los Alpes, requería una combinación de velocidad y precisión. Konev lideró la ofensiva hacia Praga, una ciudad simbólica para la resistencia contra el nazismo. Su ejército, compuesto por veteranos endurecidos por años de lucha, atravesó obstáculos naturales y fortificaciones alemanas para liberar la capital checa. La liberación de Praga, en mayo de 1945, se llevó a cabo en coordinación con las fuerzas aliadas, marcando uno de los últimos actos de la guerra en Europa. Konev manejó la ocupación de territorios checos con una mezcla de dureza militar y habilidad diplomática, asegurando que el control soviético quedara firmemente establecido en la región. Sin embargo, mientras Konev consolidaba su éxito en Checoslovaquia, la carrera hacia Berlín estaba en pleno apogeo. A principios de 1945, el alto mando soviético diseñó la ofensiva final contra Berlín, dividiendo las responsabilidades entre Zhukov y Konev, mientras que Zhukov lideraría el primer frente bielorruso, avanzando directamente hacia Berlín desde el este. Konev recibiría la misión de atacar desde el sur con su primer frente ucraniano. La relación entre Zhukov y Konev había sido compleja durante toda la guerra. Ambos eran generales brillantes, con estilos distintos pero igualmente efectivos. La captura de Berlín no solo representaba el fin del Tercer Reich, sino también una oportunidad para consagrarse como el héroe de la victoria soviética. En abril de 1945, las tropas de Konev avanzaron rápidamente, superando el río Oder y enfrentándose a la resistencia desesperada de las fuerzas alemanas. A medida que se acercaban a Berlín, las tensiones entre Zhukov y Konev se intensificaron. Stalin, consciente de esta rivalidad, permitió a ambos generales competir para ver quién llegaría primero al centro de la ciudad. En los últimos días de abril, las tropas de Konev capturaron importantes suburbios al sur de Berlín. Sin embargo, el empuje final hacia el Reichstag quedó en manos de Zhukov. Aunque Konev desempeñó un papel clave en la operación, la gloria simbólica de tomar el corazón del Reich fue para su rival. A pesar de esto, la contribución de Konev a la ofensiva de Berlín fue inmensa. Su frente neutralizó importantes grupos de resistencia alemana en el flanco sur, impidiendo cualquier posibilidad de contraataque y asegurando una victoria completa para el Ejército Rojo. Con la rendición alemana en mayo de 1945, Konev emergió como uno de los principales arquitectos de la victoria soviética. Aunque su papel en Berlín quedó algo eclipsado por el protagonismo de Zhukov, sus éxitos en Ucrania, Polonia y Checoslovaquia consolidaron su reputación como un estratega brillante y un líder incansable. Konev no buscaba la gloria individual. Para él, la victoria soviética era un esfuerzo colectivo. Sin embargo, no se puede negar que su habilidad para liderar, adaptarse y superar desafíos formidables lo convirtió en una figura clave en los años finales de la guerra. Iván Konev no solo fue un general, fue un símbolo de la resistencia soviética en los momentos más oscuros de la guerra. Desde las calles devastadas de Kiev hasta los campos en llamas de Berlín, su liderazgo ayudó a cambiar el curso de la historia. Pero, ¿qué vino después de la guerra? Quinta parte: posguerra, carrera política y legado. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Iván Konev fue nombrado gobernador militar en varias regiones ocupadas por la Unión Soviética, incluido Checoslovaquia. Este nuevo rol requería más que habilidades militares. Ahora era un administrador
y un estratega político encargado de consolidar la influencia soviética en Europa del Este. Checoslovaquia, un país devastado por la guerra, se convirtió en un laboratorio para las políticas soviéticas. Bajo la supervisión de Konev, las autoridades locales fueron reorganizadas y los partidos prosoviéticos tomaron el control del gobierno. Su enfoque combinó pragmatismo con la dureza característica de la política soviética. Konev ayudó a establecer el régimen prosoviético checoslovaco, facilitando la transición de un gobierno de coalición a uno completamente controlado por el Partido Comunista. Sin embargo, su administración no estuvo exenta de tensiones. Muchos lo recuerdan por su firmeza, pero también por su voluntad de escuchar a las élites locales cuando le convenía. En 1956, Konev volvió a estar en el centro de los eventos europeos cuando estalló el levantamiento húngaro. Este movimiento popular en contra de la ocupación soviética y el gobierno comunista marcó uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría temprana. El levantamiento húngaro puso a prueba el control soviético en Europa del Este. Konev, ahora comandante del Pacto de Varsovia, fue enviado a Hungría para restaurar el orden. Aunque no lideró directamente la intervención militar, su autoridad como representante soviético lo convirtió en una figura clave en la represión del levantamiento. La intervención soviética fue brutal, dejando miles de muertos y consolidando el control del bloque del Este. Para Konev, este episodio marcó un punto de inflexión en su carrera. Si bien reforzó su posición como leal al Kremlin, también lo asoció con la represión de la disidencia en Europa del Este. La muerte de Stalin en 1953 marcó el inicio de una nueva era para la Unión Soviética, y Konev, como muchos otros altos oficiales, sintió el impacto del cambio. Durante el liderazgo de Nikita Khrushchev, se inició un proceso de desestalinización que afectó a muchos de los que habían sido leales al régimen anterior. Para Konev, la transición no fue sencilla. Aunque mantuvo su posición como comandante en el Pacto de Varsovia durante un tiempo, su influencia comenzó a disminuir. La era de Khrushchev trajo nuevos desafíos y un enfoque menos belicoso en la política exterior, lo que dejó a muchos militares de la vieja guardia en una posición incómoda. En 1962, Konev participó en la planificación de las defensas soviéticas durante la crisis de los misiles en Cuba. Aunque su papel fue menos visible que en los años de guerra, su experiencia y conocimiento seguían siendo valorados por el Kremlin. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que su relevancia en el aparato militar y político soviético estaba disminuyendo. Finalmente, en 1965, Konev se retiró formalmente del ejército. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, logró evitar ser purgado o deshonrado, manteniendo una imagen pública respetable. Tras su retiro, Konev se estableció en Moscú, donde vivió una vida tranquila pero respetada. Era frecuente verlo en desfiles militares y actos oficiales, donde su figura imponente seguía evocando los años de la Gran Guerra. Konev, el hombre que había liderado ejércitos en algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ahora se encontraba reflexionando sobre su lugar en la historia. Aunque nunca escribió memorias extensas, se sabe que mantenía una posición firme en defensa de las decisiones que tomó durante su carrera. El 21 de mayo de 1973, Iván Konev falleció en Moscú a los 75 años. Fue enterrado con honores militares en el cementerio Novodevichy, junto a otros grandes líderes soviéticos. Su muerte marcó el fin de una era, pero también abrió el debate sobre su legado. Para algunos, Konev fue un héroe incuestionable, un arquitecto de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Para otros, su papel en la represión del levantamiento húngaro y su lealtad al sistema lo convierten en una figura controvertida. El nombre de Iván Konev sigue siendo una figura divisoria en la historia. En Rusia, es recordado como uno de los principales comandantes de la Gran Guerra Patriótica, un símbolo de resistencia y victoria. Sus estatuas adornan plazas y calles, especialmente en las regiones que liberó durante la guerra. Sin embargo, en Europa del Este, su legado es más complicado. En países como Hungría y Checoslovaquia, muchos lo ven como un símbolo de la opresión soviética. En los últimos años, varias estatuas de Konev han sido retiradas, lo que refleja los cambios en la forma en que se interpreta su impacto histórico. A pesar de las controversias, su lugar en la historia militar es innegable.
Fue un estratega brillante, un líder disciplinado y un símbolo de la capacidad soviética para superar desafíos aparentemente insuperables. Iván Konev vivió en una era marcada por la guerra, la revolución y el cambio constante. Desde los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial hasta los salones del poder en Moscú, su vida reflejó las tensiones y los triunfos de un siglo tumultuoso. Si algo podemos aprender de su historia, es que los grandes líderes no son solo arquitectos de victorias, sino también productos de su tiempo. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre Iván Konev. Su historia nos recuerda la complejidad de los líderes históricos y el impacto duradero de sus decisiones. Comparte este video, dale un like y únete a nosotros con una suscripción en futuros viajes por la historia.